Hola, muy buenos días, mis queridos miembros de este grupo Posencuentro y para quienes estén escuchando de la iglesia La Vara de Dios, como bendición de Dios como maestro. Ahora, en este proceso de educativo, en este proceso de aprendizaje, me he encontrado con una historia actual. Hoy es 28 de agosto del 2024, siendo las 11:49. Y esta noticia del 27 de agosto, exactamente hace unas 16 horas, narra la historia de un joven que dice acá el título: conmueve a las redes al despedirse de sus amigos luego de ser aprobada su eutanasia. Él se llama Javier Acosta, es bogotano. Y para ser más breves, quisiera como las opiniones tanto de mis líderes, ¿cierto? Evidentemente como la de mi pastor Jesús David García Ibáñez, la de mi pastora Deyanira, pastora Liliana, mi líder, la señora Claudia, y demás líderes que de pronto quieran darme una luz referente a este tema. Este es un tema muy, como les digo, actual, real, y suscita dentro de mi ser, eh, pues porque es un caso que pues voy a compartir. Son una entrevista de 26 minutos con 22 segundos. Él ya le aprobaron la eutanasia. Este próximo viernes 30 de agosto, 12 del mediodía y unos minuticos, le efectuará por parte de su centro médico y de su EPS compensar este procedimiento. Y es que he evaluado, bueno, también a mis compañeros, quiero saber de mis compañeros psicólogos también, de Isaac y demás, de Angélica. Yo tengo brevemente un análisis multidisciplinario, se podría decir, y diría que se titularía como este ensayo, esta reflexión, como la eutanasia a la luz de la Biblia y el análisis multidisciplinario, ¿sí? El caso de Javier Acosta. Y es que la eutanasia entendida como es entendida como la práctica, todos lo sabemos, de acabar con la vida de una persona que sufre de una enfermedad incurable y dolorosa. Y pues es un tema que suscita muchos debates profundos desde el punto de vista ético, moral, religioso, científico, y, y pretendo explorar desde una perspectiva cristiana sobre la eutanasia, basándome obviamente en las enseñanzas bíblicas, y es lo que les pido esa luz también. Dentro de lo que pude investigar, porque le repito, ha tocado unas fibras, entonces me he tomado la molestia de investigar unas cosas. Pero sé que hay unos expertos de estas áreas también que me pueden dar una luz. A través de este caso de Javier Acosta, que un joven que decidió poner fin a su vida luego de ser diagnosticado con una enfermedad terminal. Yo tengo entendido que de la eutanasia, dentro de la perspectiva cristiana, desde la teología cristiana, la vida es vista como un don sagrado otorgado por Dios, y la decisión de terminar con ella no está en manos del ser humano. La Biblia, aunque creo no menciona específicamente, me corregirán ustedes si sí, pero creo que no menciona específicamente la eutanasia en ese término, quizás en otros sí, como obviamente la muerte o el suicidio. Presenta principios que guían el pensamiento cristiano sobre el valor y la dignidad de la vida humana. ¿Dónde está mi Biblia? Eh, entonces, digamos, unos aspectos bíblicos podríamos catalogarlos, pienso yo, como para darle un orden, como la soberanía. Yo pienso en la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. La escritura enseña que Dios es el único autor de la vida, y por tanto el único que tiene la autoridad para decidir cuándo se debe terminar. En Deuteronomio 32:39, Reina Valera del 60, 2:39: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano.
de mi mano. Este versículo subraya, pienso yo, que la vida y la muerte están en manos de Dios y cualquier intento humano de controlar este proceso puede considerarse como una usurpación de su soberanía. Otro aspecto, otra guía, sería bíblico para mí, el valor intrínseco de la vida, ¿sí? Otro aspecto a analizar bíblicamente. La vida humana es valiosa porque ha sido creada a imagen y semejanza a Dios. Esto está en Génesis 1:27. Y esta creencia otorga a cada vida humana una dignidad y un valor pendientemente de su estado de salud o sufrimiento. En este contexto, la eutanasia es vista como un acto que viola la santidad de la vida. Tercer aspecto como guía de este análisis: el sufrimiento y la esperanza cristiana. Tengo entendido que la Biblia también aborda el tema del sufrimiento, reconociendo su realidad, pero ofreciendo también una perspectiva de esperanza. En Romanos 8:18, Pablo escribe: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Este versículo pienso que sugiere que aunque el sufrimiento es parte de la experiencia humana, tiene un propósito dentro del plan divino y puede llevarse a una esperanza futura. Pues recordemos que Pablo, como muchos otros seguidores de Cristo, sufrieron bastante. Seguramente cada uno de nosotros tiene una historia también de dolor, de sufrimiento, que nos ha llevado a la desolación, a la desesperanza, a la depresión. Dios es el único con la autoridad según estos tres aspectos que están allí, y la teología cristiana pues realmente aboga por acompañar al enfermo, ¿no?, en su sufrimiento, brindando ese consuelo y esa esperanza en lugar de optar por la terminación de la vida. Hay un análisis multidisciplinario, obviamente, como esas complejidades, que el tema es muy complejo, que también deben ser abordadas desde esas otras disciplinas como la psicología, la medicina y la ética. Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva psicológica, que bien puede hablarnos Angélica, Isaac y demás psicólogos, el deseo de Javier de optar por la eutanasia puede interpretarse como una respuesta al dolor crónico y desesperanza. O sea, es lógico que cuando uno tiene bastante dolor, la mayoría de personas, pienso yo, no sé, debe haber estudios sobre esto, que tienden a evitarlo, ¿no? Tú no quieres sufrir, tú quieres estar bien, y cuando se te presenta alguna quiebra, una ruptura, una cárcel, una enfermedad, una pérdida de un ser querido, tú tiendes a huirle y a refugiarte de otra manera, haciendo otras cosas para evitar. En este caso, Javier escogió la eutanasia para su dolor, ¿cierto? Podría ser como una respuesta a ese dolor crónico, a esa desesperanza que él siente. Pero me causa curiosidad porque él, que ustedes van a ver en la entrevista, es una persona creyente, lo dice él, mucha actitud. Ustedes van a ver la entrevista de él hace 9 años, en el 2015 más o menos. Él la realizó, me acuerdo, del 2015, que él sufrió un accidente yendo hacia Tolú, de vuelta de Tolú, Bogotá. Hubo un accidente y él cayó en silla de ruedas. Y luego de esos 5 años antes, o sea, a fecha de hoy, hace 5 años, él fue a piscina a refrescarse, a relajarse y todo eso, y allí adquirió, comenta él, pues por falta de pronto del cuidado, de la asepsia adecuada, de bañarse después de entrar a piscina, pues él no lo hizo seguramente adecuadamente, él dice que falló en ello. La cosa es que adquirió una bacteria, y esta bacteria es la que empieza a fregarle la vida, ¿cierto?, en su salud, en su físico y obviamente en su ser y todo eso. Pese a ello, es una persona que manifiesta que él realmente tomó esta decisión como última opción en su vida, porque considera no es calidad de vida el hecho pues porque le tienen que amputar otras partes, como dicen, desarticular, y explica que desarticular médicamente es amputar, y que no le aseguran aún así que con esta bacteria, esta amputación, su vida continúe, sino que se puede pasar a la otra, y le siguen amputando. Y en este momento pues él tiene unas incisiones porque le pusieron, o sea, tiene varios procedimientos que de pronto que ustedes en la entrevista la verán, y está con unos suplementos, analgésicos fuertísimos. Ha perdido realmente su calidad de vida y demás. Entonces,
eh, esta osteomielitis y el cáncer terminal o esa bacteria cancerígena que padece en Javier han erosionado esa calidad de vida, llevándolo al punto donde el sufrimiento es intolerable. Él lo manifiesta así, es intolerable. Y el apoyo de su hija es crucial, ojalá se lea en la entrevista, el apoyo de su hija es crucial en este contexto. Tiene una hija, él es padre soltero, ya que la decisión de Javier, pues digamos, no se ha tomado en total aislamiento. En Colombia al parecer no lo sabía muy bien, pero hay como tres aspectos importantes que también Javier narra en la entrevista y como para que una persona acceda realmente a la eutanasia. Una es que no sea, digamos, como manipulado por otras personas, como que diga no, mátese o algo, sino que realmente sea consciente, una decisión muy de él, muy propia. La segunda es que la parte médica reconozca que el sufrimiento que padece él es excesivo y que pues dañan esa calidad de vida. Y el tercero, pues hacen la junta, ¿cierto? Para evaluar esta decisión. Y él pasó las tres y él fue hace 15 días que tomó como 15 o 8 días, que hace 15 días le dieron el diagnóstico de que pasaría, se hizo le dirían hay que hacer una desarticulación, hay que hacer unas amputaciones y esto, y él dice, pero continúo, puedo tener una calidad de vida, no le podemos asegurar de eso porque precisamente esto podría saltar a otro lado y a otro lado y hay que seguir amputando y demás. Entonces es donde él dice que tomó 8 días y hace 8 días tomó la decisión y rápidamente, esto normalmente toma bastante tiempo, mes y medio, dos, quizás tres o más, y en el caso de él pues la decisión fue rápida, se hizo la junta y le dieron el positivo para la eutanasia. Sin embargo, yo diría que los psicólogos también podrían, repito, y está Ángel y que demás psicólogos me podrían dar luz de esto, podrían explorar si existen otras alternativas de apoyo emocional. Esa es como una pregunta, ¿existen otras alternativas de apoyo emocional o terapéutico que no se hayan considerado? Enfocándose en la mejora de su bienestar emocional, obviamente, y la gestión del dolor, que pues él ya la desestimó, o sea, ya les digo, la decisión está tomada, pero este caso sería como bueno analizarlo. La perspectiva médica. Médicamente la eutanasia es vista dentro de lo que investigue como una opción en casos donde el tratamiento no ofrece esperanza de recuperación y el dolor es incontrolable. O sea, en muchos casos, en muchos países la eutanasia está legalizada bajo estrictas condiciones, reconociendo el derecho del paciente a morir con dignidad. No abordemos más el título, sabemos que es la dignidad. Los médicos que apoyan esta eutanasia argumentan que en casos como Javier, escuchen bien, donde el dolor es severo y constante, la calidad de vida se reduce a tal punto de que prolongar la vida podría considerarse inhumano. Sin embargo, es esencial que los médicos exploren todas las opciones paliativas antes de considerar la eutanasia. Javier dice que le hice precisamente miró la parte paliativa y todo eso y realmente le dieron el aval. La perspectiva ética. Yo considero, desde la perspectiva ética, la eutanasia plantea como el dilema, eso es un dilema en sí de equilibrar el respeto por la autonomía de la paciente, porque recordemos, incluso les pregunto, la Biblia obviamente hay una parte que menciona, si no varias, sobre el libre albedrío, y es cierto, yo soy libre de hacer o no hacer. Obviamente, la ley de Dios es clara y no es mediativa y no está a colación para el ser humano para diga, bueno, vamos a hacer un acuerdo, de pronto hay unas excepciones, sí, para mí esto es una excepción no de la ley de Dios, sino una excepción dentro de las leyes humanas, médicas, psicológicas y demás, porque pues es muy polémico el caso y como que la mayoría sí, efectivamente en este caso particular sí aplica, como evidentemente es una excepción médica y por ende aplicó por su caso particular y su historia, positivo para la eutanasia. Entonces, ese dilema de equilibrar, estamos hablando de la perspectiva ética, el respeto por la autonomía del paciente con el valor intrínseco de la vida, versus ahí. Los bioteicistas argumentan que si bien la vida es valiosa, ¿qué es esto de bioeticistas? La articulación entre la ética y lo médico, ¿no? Si bien la vida es valiosa, también lo es el derecho de un individuo a decidir sobre su propio cuerpo y su sufrimiento, o sea, libre albedrío. En este sentido, la decisión de Javier podría considerarse un acto de
plena autonomía respaldado por su capacidad de tomar decisiones informadas y su deseo de evitar un sufrimiento adicional. En conclusión, para mí el caso de Javier Acosta presenta un dilema que toca profundamente las fibras, no solo la ética, la religión y la ciencia de cada uno, en ese caso particular de los bogotanos. Eh, Desde la perspectiva cristiana, la eutanasia es incompatible con la creencia en la sí, es incompatible con la creencia en la santidad de la vida y la soberanía de Dios sobre la muerte. Y yo veo este caso y pues debe uno abordarlo con esa verdad, compasión, ese respeto, ese amor, un profundo entendimiento sobre las creencias, valores y valores individuales, asegurando que cada persona reciba el cuidado y el apoyo que necesita en sus momentos más difíciles. Y aquí las preguntas, los temas, las sugerencias, los comentarios, lo que sea, porque queda uno un poco quebrantado, un poco dolido, un poco de no solo de por qué quizás pasen las cosas, porque seguramente tiene su explicación inentendible que los humanos no podamos visualizar, pero es un caso que genera polémica, es un caso complejo y un caso que quiero abordar desde mi aprendizaje como en esta nueva vida cristiana y este compromiso para ustedes y para cada uno de los que quieren pasar dificultades difíciles y que pronto en un momento determinado algunos desafortunadamente han tomado la decisión de suicidarse, acabar con su propia vida. En este caso, Javier toma esta opción que no es, no sé si no suicidarse, no, es una eutanasia porque es un procedimiento, o sea, hay una clara diferencia en terminología. No sé si en acción al fin y al cabo, en propósito, pero es diferente. Entonces, los escucho. No quiero alargar más el tema. Los escucho y quiero realmente aprender desde la parte cómo deben ser las cosas, cómo debía tomar Javier esta decisión, qué pudo haber tomado, pues ya tomó la decisión, qué otras opciones, pero quiero que nos empapemos, seamos muy empáticos realmente, porque este es un sufrimiento como seguro muchas otras vías, un sufrimiento comunicado, que él expresó, que él manifestó, que la gente lo conoce y bueno, qué opción, qué postura debemos manejar nosotros, tanto como seres humanos como cristianos, ante esta decisión de nuestro querido compañero de vida y ser humano Javier. Complejo. Bien, entonces ya de estudiar, analizar, darles el tiempo y el espacio junto conmigo para estudiar este tema, este caso de la vida real y tomar nuestra guía, nuestra base, que es la Biblia, la palabra de Dios, como respuesta a estos casos particulares que pasan. eh, Vamos a responder, a basarnos con base en nuestro texto bíblico de qué debió haber hecho Javier Acosta. El libre albedrío y la autonomía humana según la Biblia. Realmente la Biblia nos enseña que Dios ha otorgado a los seres humanos el don del libre albedrío. Ya vimos algunos versículos, los puse allí en pantalla y demás, y seguramente ustedes estudiarán otros. Podemos escoger sí o no. Es decir, que tenemos la capacidad de tomar decisiones morales y éticas de manera independiente desde el principio. Recuerden que en el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén se evidencia esta libertad en Génesis 2, 16, 17. Y es que Dios les da la opción de obedecer o desobedecer su mandato. Ahora, el mandato no es que cambie, es un mandato, es una ley, la ley es una sola y ya. Sin embargo, nosotros tenemos esa opción de seguirlo o no. Lo que muestra que aunque Dios tiene plena soberanía sobre el mundo y sobre nosotros, sobre todo lo que existe,
permite que las personas elijan cómo vivir sus vidas. Él nos permite. De hecho, nosotros somos testimonios de ello. Nosotros hemos elegido durante no sé cuántos años, cada uno sabrá, el tipo de vida y las decisiones que ha tomado. Ahora estamos aprendiendo a cómo ceñirnos y cómo debemos vivir para no padecer tantos acontecimientos fuera de la ley de él. Entonces en el Nuevo Testamento esta idea se afirma. Por ejemplo, en Gálatas 5:13 Pablo escribe: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, este versículo más o menos subraya o da a entender que la libertad que tenemos debe ser utilizada más bien con responsabilidad y no como una licencia o permiso para el pecado o para las decisiones que contravengan la voluntad de Dios. Respeto por la vida según la Biblia. La vida es vista como un don sagrado de Dios y la Biblia siempre subraya repetidamente la importancia de respetar y proteger la vida, como en Génesis 1:27 se declara que el ser humano fue creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza, lo que confiere a la vida humana un valor inherente y sagrado. Además, en Éxodo 20:13, uno de los 10 mandamientos, también lo puse en pantalla, básicamente dice: no matarás. También les puse en pantalla que había un dictamen, unas investigaciones que decía que es una acción, la eutanasia es una acción médica, otra decía no es una acción médica. Hay un dilema allí por el contrato hipocrático y demás, porque, bueno, no entraré en ese tema, pero hay dos, ¿cierto?, versiones. Dos posturas. Pero uno de los 10 mandamientos nos dice: no matarás. Entonces, es una clara afirmación de que esa vida realmente, repito, debe ser respetada y preservada. En Salmo 139 del 13 al 16, Salmo 139 del 13 al 16, dice, el salmista reflexiona sobre cómo Dios ha creado cada vida con un propósito y conocimiento previo, lo que refuerza la idea de que la vida es valiosa, es maravillosa, que está bajo el control divino desde el principio hasta el fin. ¿Puede un humano terminar con su vida por su libre albedrío? Obviamente sí, pero ¿qué nos dice la Biblia? Aunque la Biblia reconoce que los humanos tienen ese libre albedrío, también enseña que este don debe ser ejercido de manera que honre a Dios y respete sus mandamientos. El acto de quitarse la vida entra en conflicto con varios principios bíblicos. Y si entra en conflicto, ¿quién está bien y quién está mal? Sería básicamente: ¿Dios está bien o nosotros estamos bien? Él está mal y nosotros bien. Ya sabemos la respuesta a eso. Primero, como se mencionó, la vida es sagrada, ¿cierto? Y solo Dios tiene la autoridad para decir cuándo debe terminar la vida. Deuteronomio 32, versículo 39. Y esto sugiere que aunque una persona tiene la capacidad de tomar decisiones autónomas, el acto de acabar con su propia vida va en contra de la voluntad de Dios y del valor que Él le otorga a la vida humana. Ahora, segundo, en la carta de 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo escribe: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué nos dice este pasaje bíblico, este versículo que subraya que la vida y que el cuerpo del creyente pertenece única y exclusivamente a Dios? Y por lo tanto no es correcto que alguien tome la decisión de terminar con su vida. ¿Que es difícil la situación de Javier Acosta? Sí, es muy difícil, como la seguramente de muchas otras personas. Y podríamos pasar a otros videos, o podría presentar o investigar sobre casos como Nick, que no tiene bracitos ni piernitas. En este caso él diría: no, pero es que yo me voy a morir. Nick no tiene, pero continúa, porque él dice: pero si me amputan, puedo continuar. Y le dicen: no, porque de pronto entonces él ve como un deterioro de su vida, no se
decide acortar su vida, no espera qué puede pasar y ya determina, dice, no, efectivamente voy a sufrir mucho, y no le da cabida a Dios, a un milagro, a su perseverancia, o finalmente si realmente está dentro de la voluntad de Dios que él fallezca, pero él dice, no, lo voy a hacer antes de que algo peor pase. Sé que no es fácil, pero así es la cosa. Conclusión. Conclusión. Yo creo que en resumen la Biblia nos enseña que aunque los seres humanos tenemos ese libre albedrío, este debe ejercerse dentro de los límites establecidos de la voluntad de Dios que están acá. La vida es sagrada y debe ser respetada, y el acto de acabar con la propia vida se considera contrario a esa enseñanza bíblica. El respeto por la vida y la confianza en la soberanía de Dios son principios fundamentales que guían la ética cristiana sobre temas de vida y muerte, y esto me trae a pensar que nosotros nos apresuramos en nuestra fuerza, y precisamente es importante dar la voluntad de lo que sea que pase en nuestras vidas a Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestro entendimiento, no en nuestro dolor y sufrimiento y en nuestro padecer. Que hablar psicológica, médicamente y dentro de otras áreas multidisciplinares se justifican el hecho de la eutanasia. Para Javier Acosta, él mismo tomó la decisión, preparó su familia, su hija, pero no es la voluntad de Dios realmente, es voluntad de Javier Acosta, que es muy respetable porque es su libre albedrío, pero no es mandato de Dios. Termino con eso. Muchas gracias a todos por permitirme este espacio de análisis, de reflexión. Me ha tomado casi todo el día y realmente ha sido un proceso en que realmente me estaba preguntando y estudiando, y para terminar finalmente entendiendo que la respuesta está acá.